al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Hola, bienvenidos a impactopositivo.info. Aquí estamos con toda la energía, con todas las ganas de llevarles un espacio cargado de mucha información. Sí, señora. Y conectar mucho con los seguidores que tenemos en nuestro programa. Aquí estamos con ustedes en esta energía que nos produce compartir desde Bloom Ecoworking esta emisión de tu programa, con unos invitados maravillosos y con unos temas mucho más. Así es, como siempre. Y desde Bloom Ecoworking, acompañados también de muchas personas que se acercan cada día a laborar aquí. Agradecimiento siempre eterno a Adriana Gutiérrez por permitirnos realizar este programa en este espacio tan maravilloso. Por brindarnos este espacio tan espectacular. Así es, lo disfrutamos muchísimo, así como todos los que vienen acá a trabajar o a tomarse un café o a comprar en el vivero. Bueno, aquí hay muchas cosas para hacer aparte de trabajar. Así es. Y bueno, pues hoy traemos un programa muy especial con 3 invitados. Vamos a iniciar hablando acerca de la muerte con Felipe Zapata. Él es coach espiritual de ese momento de la vida en el que tenemos que enfrentarnos a un diagnóstico complejo, cómo asumirlo, cómo enfrentarlo desde la familia. Sí. Y pues yo creo que vamos a aprender mucho con este tema que planteamos hoy. Bueno, y con Eliana Hoyos vamos a hablar sobre la alimentación para perros y gatos natural. Natural. Quiero alimentar bien a mis perros y gatos, así se llama la charla que ella tiene, cómo alimentarlos bien. Entonces, con Eliana vamos a aprender de la alimentación natural en nuestras mascotas, que es el origen y la realidad de ellos. Un tema bastante Los interesante. amantes a los animales estarán felices con ese tema. Señor. Y vamos a hablar también con Juan Diego Giraldo. Juan Diego es docente, es corrector de artículos, está estudiando Derecho y viene con un tema bien interesante y es la justicia social y esa diferencia que existe entre la igualdad y la equidad. Exactamente. Así que quédense con nosotros, vamos a disfrutar hoy un súper programa, de verdad, aquí en Impacto Positivo. No olviden suscribirse a nuestro canal ahí en la campanita impactopositivo.info o a nuestra página, visitarla www.impactopositivo.info. Ahí estamos con ustedes 24/7. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Iniciamos nuestro programa de hoy, impactopositivo.info, con el que esperamos impactar a muchas personas, como siempre. Esa es la idea. Y pues invitamos a Felipe Zapata. Felipe es coach espiritual y con él vamos a plantear un tema bien interesante, pero primero vamos a saludarlo, enseguida les decimos de qué se trata. Felipe, ¿cómo estás? Sandri, muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí. Para mí siempre me encanta volver a mi casa, Impacto Positivo, estar con ustedes, compartir con las personas en casa y poder hablar de todos estos temas que son tan interesantes. Qué rico poder estar aquí, gracias. Hoy vamos a hablar de algo bien, a ver, ¿cómo lo decimos? Vamos a hablar de la muerte, ¿sí o no? Sí. De cómo enfrentarla. Quizá es un episodio de la vida que lo hemos manejado siempre como muy al margen de la vida. Sí, sí. Cuando sí. realmente tiene que ver. Hace parte del proceso de vivir. Exactamente. ¿Sí? Mira que es muy interesante porque el ser humano constantemente está más preocupado por no morir que por vivir. ¿Sí? Entonces, se les olvida vivir, se les olvida experimentar la vida en todos sus aspectos. Entonces, cuando llega un momento de la vida donde ya se acerca ese momento de trascender, también es importante vivirlo, ¿sí? No negarlo, no tenerle miedo.
pero también no solo para la persona que lo vive, sino para las personas que están alrededor de esa personita, que puede ser diagnosticado con un cáncer o con una enfermedad terminal, que sepa cómo vivir esa experiencia, cómo afrontarla para sí mismo y cómo las personas alrededor pueden vivirla también. Perfecto. Felipe, no deja de ser complejo para una familia a la que se le dice tu ser querido está atravesando un proceso que ya no tiene vuelta atrás, ¿cierto? Esto resulta que es un diagnóstico en el que definitivamente se está enfrentando a la muerte, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para que sea lo más llevadero posible? Porque normalmente se niega eso. Normalmente se lucha a través de tratamientos, de procesos incluso dolorosos, porque nos aferramos a la vida. Cuando es un diagnóstico definitivo, como te están diciendo, es que eso ya no tiene solución. Porque, claro, siempre nos han dicho, la esperanza es lo último que se pierde, tiene que luchar hasta el final. Y las personas entran en unas dinámicas también a veces muy dolorosas, y lo que decías ahorita, se olvidan de vivir y como que mueren lentamente en ese proceso de tratar de recuperarse. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero que yo invito a las personas que están en un proceso de estos, cuando les dan un diagnóstico, es háblenlo abiertamente, ¿sí? Porque muchas personas les dicen el diagnóstico y se lo guardan por miedo. ¿Qué van a pensar? No quiero que los demás estén tristes, no quiero que se sientan mal. Pero lo primero es hablarlo, decirlo, ya me dieron el resultado, ya el dictamen es definitivo, médicamente no hay nada que hacer, pero emocionalmente, espiritualmente, de muchas formas, siempre nos vamos a acompañar, ¿sí? Entonces, primero hablar, contar, expresar, y segundo, compartir lo que se siente, ¿sí? Porque cada persona lo va a vivir diferente. No solo la que tiene el diagnóstico, sino las personas alrededor, que se permitan hablar, explorar, compartir, decir lo que están sintiendo, porque a veces callan. Y se callan ese dolor, se callan ese sentimiento o esa idea. Entonces es importante que sepan también hablar con esa persona desde recordarle que la trascendencia llegará en cualquier momento, pero la vida sigue ocurriendo. Y que no es necesario postrarse en una cama, esperar a ese momento, sino, la vida sigue y lo que sea posible hacer físicamente, entendiendo las limitantes que puedan existir, hazle, párate, haz con amor, permítete con amor, compartir con amor con tu familia, con tus seres queridos, y ahí es donde empieza esa experiencia de duelo diferente, esa experiencia de vivir, porque la palabra muerte es muy dura, la palabra muerte es como si fuera un final, ¿no? Pero cuando lo hablamos desde la conciencia, desde el ser, es importante entender que la vida continúa de formas diferentes, ¿ok? Porque las personas creen que solo es ese momento final, la persona trasciende. Como que se acabó ahí todo. Se acabó ahí, pero sigue un montón de cosas en tu vida, en tu experiencia. Entonces, permítete de una manera u otra seguir viviendo y disfrutando de esa experiencia de estar aquí. Perfecto. Felipe, vamos a hablar de la persona en particular que padece la enfermedad. Perfecto. Porque nos podemos encontrar en dos escenarios. Sí. ¿Cierto? Digo yo, ya tú me corriges si me equivoco. Nos podemos encontrar en el escenario en que la persona que está diagnosticada, se le dice que se está enfrentando a la muerte, lo asuma con dolor y tristeza y se niegue a vivir el proceso con tranquilidad. Y podemos encontrarnos en otro escenario donde la persona asuma que efectivamente hace parte del proceso de la vida, que tiene que ver que una persona la asuma de una forma o de la otra. Eso va un poco en la evolución de la conciencia, tiene que ver eso, o una persona que efectivamente entienda que sí, que nos hacemos mayores, que el tiempo va pasando, que viene la enfermedad y que finalmente pues no nos vamos a quedar aquí para semilla. Mira que los dos puntos que pone son válidos, completamente válidos. Está el que lo acepta y el que no lo acepta, ¿sí? El que no lo acepta o el que lo acepta tiene que ver mucho el nivel de conciencia, pero también las creencias, ¿ok? Porque tú puedes tener creencias religiosas, espirituales, filosóficas, la manera como te educan, la manera como te hablan, la manera como te explican, pero al final es tu propia vivencia, tu propia experiencia, lo que te debería decir, sí, yo sé que soy más que un cuerpo y sé que mi cuerpo trascenderá y avanzaré y llegaré a otra conciencia. Como está el que lo vea desde esa perspectiva de soy un cuerpo, mi vida va a llegar a su final, no lo acepto, peleo, pero al final resistencia. Pero al final también llegan a ese momento donde se hacen conscientes de que esas creencias se pueden transformar, de que esas vivencias se pueden transformar. Y por eso es tan importante las personas alrededor, ¿sí? Porque las personas alrededor te pueden acompañar en un lado o en el otro, siempre con amor.
y llevarte a decirte, mira, está bien que tengas rabia, porque pasa, les da rabia con Dios, pelean porque yo no es justo conmigo, pero al final, cuando se les puede llevar ese proceso de conciencia, de decirles, ven, es que no es un castigo divino, es las consecuencias directas de tus propias decisiones y de cómo tú has vivido ciertas cosas en tu vida que te llevan a este momento, pero para aprender, para ver más allá, para trascender. Y eso ayuda mucho a que las personas salgan de su culpa, de su rabia, de su no aceptación y empiecen a verlo de una manera diferente. Muy bien, hablemos de las personas que están alrededor. Ok. ¿De acuerdo? De ese entorno familiar que también se ve afectado, Claro, triste, claro. Frente a la pérdida, frente a esa persona que queremos tener al lado, que queremos conservar y que no sabemos cómo manejar esto. ¿Qué pasa con esas personas que están ahí tan cerquita? ¿Qué les podemos decir? Vale. Hay algo muy importante que yo siempre, cuando acompaño a las personas en este proceso, a la familia, los invito a que primero aprovechen este momento para decir y expresar todo lo que sientan que quieren decir y expresar, que no se guarden nada, que aprovechen esta experiencia de amor, de comunicación y de decir. Lo segundo es que no dejen de vivir, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando estamos en ese plan de cuidar o de acompañar a alguien, nos olvidamos de nosotros y empezamos a dejar de vivir porque esa persona está en ese proceso de trascendencia. Entonces, ¿qué invito a la familia? Que se conecten, que compartan, que vivan la experiencia, no desde el dolor y desde el sufrimiento, sino desde la experiencia de aprendizaje. Es un aprendizaje profundo del alma que los va a llevar a que ellos entiendan que ese ser les puede enseñar algo mucho más profundo de lo que pudieron ver antes. Y ahí se puede convertir hasta una experiencia de aprendizaje para todos. Yo siempre invito a que las familias compartan, hablen del tema, no lo nieguen, no lo hablen por detrás. Si sienten emociones fuertes, igual pueden expresarlas delante de las personas para que no los hagan sentir rechazados también. Porque es como que cuando estamos ahí no podemos estar tristes ni aburridos. No, si lo sientes, siéntelo, exprésalo, háblalo, compártelo, porque eso no va a hacer que la persona se sienta peor. Simplemente van a acompañar un momento de mucha transparencia para que puedan compartir todo lo que sienten en el corazón y la persona pueda estar tranquila, ¿sí? Le ayudamos a estar tranquilo en función de cerrar lo que haya que cerrar y todos aprendemos de esa experiencia. Eso es súper valioso. Sí, yo creo que es muy enriquecedor eso que planteas de esa unión familiar, del estar arropados, de conversar, de disfrutar el día a día, porque claro, frente a un diagnóstico de esta naturaleza, tampoco nos podemos morir en vida. Total. ¿Cierto? Total. Todo va a llegar en su momento y a todos. A todos. Incluso el que está más aliviado camina todos los días, todos caminamos hacia la muerte de alguna forma. Es que, mira, es muy particular y suena muy extraño decirlo, pero tú te estás muriendo desde que naciste. Punto. Porque ya en el momento que naces, ya estás en ese proceso de ir envejeciendo, creciendo, pero es que no importa. La muerte es solamente una transición, un estado de conciencia. Cuando tú de verdad reconoces que eres más que este cuerpo, sabes que la muerte no es real. Suena extraño, ¿sí? Porque en el ser no muere. Somos seres eternos. Entonces, ese concepto de conciencia te permite a ti disfrutar cada instante. Dijiste esa palabra que me encanta y es disfrute. El disfrute. Venimos aquí a disfrutar la vida, a gozarla, a vivirla, a hacer todo lo que podamos en ella. Entonces, no te preocupes por morir. Ocúpate de vivir. Y la muerte llegará como tenga que llegar, por lo que tú dices. Yo puedo estar muy sano, pero puedo salir a la esquina y me atropello un bus y se acabó la existencia, ¿sí? De ese cuerpo. Pero tú continúas en otra experiencia. Entonces disfruta este instante, aquí y ahora, a los seres que tienes en tu casa, abrázalos, háblales, conversales, comparte con ellos, ¿sí? Porque no esperes a que sea una situación de estas para compartir con ellos, no esperes a que sea el último momento para decir lo que tienes para decir. Entonces ahí es donde esta experiencia es trascendible, comprender que podemos vivir y experimentar la vida de muchas formas, aún a través del proceso de la muerte. Perfecto. Mira qué interesante. Ajá, muy interesante lo que estamos hablando hoy, Felipe. Yo quería también preguntarte, porque frente a una situación de estas, cuando se da un diagnóstico de esta naturaleza, se le suele decir a la familia antes que al enfermo. Ajá, es sí. importante también decírselo al enfermo, Sí, claro. no ocultarlo. Familiares que estén lejos, ponerlos al tanto de la situación. Sí. Es decir, esta es una situación que no hay que negar, Sí. que hay que tenerla al descubierto, o cómo se debe manejar. Vale. Yo siempre pienso que mientras más natural seamos, mucho mejor, ¿sí? ¿Natural en qué sentido? La muerte es algo que todos van a vivir de una manera u otra.
Todos van a vivir. Todos lo vamos Vamos aquí a vivir. Nadie se va vivo de aquí, ¿cierto? Todos los vamos a vivir en algún momento. Yo digo porque es que a mí me cuesta aceptarme como cuerpito nomás, pero en algún momento todos vamos a trascender de esta experiencia. Entonces, ¿a qué vamos a jugar? Si llega esa persona y le dan un diagnóstico a la familia, que es importante que la persona lo viva, porque es su oportunidad de hablar, de expresar, de decir, de cerrar, de aprender, ¿sí? Entonces, muchas veces amorosamente creemos que lo mejor es ocultarlo, ¿sí? Porque se va a angustiar, porque se va a preocupar, porque si ella no se da cuenta, al fin y al cabo, ¿qué importa? Pero es darle esa oportunidad de decirle, mira, pasa esto, y que ella tenga la oportunidad de hablar con quien tiene que hablar, de expresar lo que tiene que expresar, y que aprenda lo que tiene que vivir en ese instante. Y ahí le negamos esa oportunidad, entonces compartámoslo, hablemoslo normal con la familia, los que están acá, los que están por fuera, que sea un espacio precisamente para aprender de él, ¿sí? Porque por más que lo niegues, él va a estar allí, ¿sí? Esa experiencia va a estar allí. Entonces, permítete compartir, hablar, expresar, y eso va a ser mucho más simple el proceso para todos. Sí, esto va a facilitar los procesos. Y algo curioso, Felipe, yo creo que una persona que acepta su proceso se convierte en maestro para esa familia, Total. sin ni siquiera proponérselo. Sí, total. ¿Cierto? Total. Es que es inevitable. Cada persona que está en un proceso de esto, de trascendencia, que ya está en su momento cercano a trascender, se convierte en maestro porque nos enseña del apego, de los miedos, de lo que no hemos dicho, de lo que no hemos podido compartir, de lo que hemos podido decir, de lo que no hemos podido vivir en nosotros mismos. Entonces, va a ser ese espejo maestro que nos enseñe y que nos muestre lo que podemos vivir a través de esa experiencia llamada muerte, ¿sí? Y aprender a reconocer que somos más que estos cuerpos a partir de ese pequeño ejercicio de trascendencia. ¿Sí? Muy bien, Felipe, se nos acaba el tiempo, siempre es un gusto compartir contigo sobre todo esos temas tan trascendentes, de tocar un poco la fibra también de las personas que nos ven, esos seguidores que están ahí y que quizá atraviesan una situación por el estilo, ya la han pasado o la pueden vivir. Total. Entonces, este contenido queda ahí. Yo quiero que nos dejes un mensaje final frente a ese tema que traemos, que de hecho hay una autora que me gusta mucho, es Elizabeth Kubler-Ross, donde ella dice, la muerte es un nuevo renacer. Sí. Los invito a quienes de pronto les guste este tema, pues que consulten a esta autora, pero quisiera que tú nos dieras un mensaje final frente al tema que traemos. Mira, yo invito a todas las personas que están en sus casas, en sus familias, a todos, que cuando estén en una experiencia de estas, permítete reconocer la muerte como la maestra de la vida que tú puedes vivir hoy. Reconoce en la muerte esa posibilidad de vivir hoy. Sea lo que tengas que aprender, lo que tengas que vivir, apréndelo a través también de esta experiencia llamada muerte. Gracias, Felipe, a ti, por estar con Sandrita. nosotros hoy en impactopositivo.info. Agradecemos por su presencia y pues también todo ese contenido tan valioso que nos ha dejado. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos porque tenemos más temas de interés en Impacto Positivo. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día, Impacto positivo. Bueno, y continuamos en impactopositivo.info con Eliana Hoyos. Ella es experta en nutrición para perros y gatos y vamos a hablar de este tema tan importante que es también CEO de NatuPet, es una empresaria, y vamos a ver, el tema es quiero verlo comer feliz, Así la es. alimentación para perros y gatos, quiero verlo comer feliz. Y hemos tenido muchos paradigmas en ese tema. Y Eliana es una experta en nutrición natural, sobre todo, ¿cierto, Sí. Eliana? Bienvenida, Eliana, a Impacto Positivo y bienvenida a este tema tan rico que nos ha unido durante mucho tiempo y que quiero que lo profundicemos mucho acá para todos nuestros suscriptores y seguidores, que todo el mundo tiene la misma inquietud con sus animales, con mi perro, con mi gato. ¿Cómo voy a hacer para que se alimente bien
y siempre pensamos es en un cuido, cuál es el mejor cuido para mi perro, cuál es el mejor cuido para mi gato, y es otra cosa más allá. Así es. Bueno, Maritza, muchas gracias por invitarme nuevamente. A ver, el tema de la alimentación en perros y gatos es algo que hoy la gente está más atenta, precisamente porque ya los perros y gatos dejaron de ser solo las mascotas. Ajá. Y se volvieron un miembro muy importante en la familia. Al ser tan importante, ya no es solo lo quiero alimentar y ya, sino que ya sus cuidadores se preocupan porque esté bien nutrido, pero también por verlo comer feliz. Y yo que pues doy asesoría nutricional a muchas personas, la mayoría me llegan es con la preocupación de ¿por qué no come? O sea, no come contento, le dejo el plato y puede estar ahí todo el día, tiene que estarse muriendo de hambre para comer, sí. o empiezan a mezclar cosas. Entonces, es que si le pongo pollito, una pechuguita sí se lo come, es que si le mezclo un alimento húmedo sí se lo come. Entonces uno pensaría, pero si es el alimento propio de ellos, ¿por qué no se lo comen? ¿Por qué no les gusta? Y precisamente no les gusta es porque es un alimento seco. Un perro y un gato, lo que más les gusta es un alimento húmedo. Y claro, siempre cuando la gente hace los ensayos de comprar un alimento húmedo, así sea con conservantes, el perro se lo va a comer con más facilidad. Entonces empecemos por entender que al perro le gusta y al gato le gusta más un alimento que sea rico en agua, o sea, en humedad. En humedad. Y ahora el tema de los concentrados, digamos que esto es un paradigma y un condicionamiento mental como muchos que tenemos a lo largo de la vida, y ajá, es que hubo un exceso de cereales en Estados Unidos y los americanos que son bien ingeniosos para el marketing, ajá, entonces dijeron, ¿qué hacemos con este exceso? Entonces dijeron, bueno, digamos que esto es un alimento para las mascotas y hagamos un alimento dedicado a las mascotas, pero que su base sea cereal. Y ahí empezó todo, porque antes de eso, pues la gente normalmente acostumbraba a alimentar a sus perritos con sobras o pues ellos simplemente cazaban. Incluso en las fincas muchos perros comen gallinas o comen fruticas y uno los ve que casi siempre esos perros de los abuelos en fincas se mueren de viejitos. Entonces uno eso lo lleva a pensar y pues un médico en Australia que es el fundador de este tipo de alimento, el alimento crudo y natural, se dijo, ¿por qué los perros y gatos se enferman tanto? O sea, es que no es normal que en la naturaleza se enferme tanto un animal. Porque si uno antes no veía que un gato duraba años, un perro duraba años, y ahora que tienen cáncer, que leucemia, que le salen todo, cualquier cantidad de alergias, problemas digestivos, sí. O sea, el gasto en veterinarios y en llevarlos a la clínica en tratamientos son muy altos. Y uno diría, pero ¿por qué uno no ve tigres enfermos, uno no ve pajaritos enfermos? O sea, se accidentan, pero... Sí. Y es precisamente porque al cambiar el tipo de alimentación, les cambiamos también la facilidad para asimilarlo, porque si ellos vienen condicionados para un alimento más natural, que es nuestra filosofía, yo la apoyo totalmente, creo en ella, la he estudiado muchísimo con unas doctoras americanas que se especializaron en la nutrición de perros y gatos y que sacaron un libro muy chévere que se llama Nutragenomics. Se lo recomiendo a la gente que sea un poco inquieta con esto, porque ellas ¿qué hicieron? ¿En qué avanzaron? Ellas se dedicaron a mirar, a ver, el ADN, todo este desarrollo del genoma, a que vamos a estudiar un poco más también en perros y gatos, y se dieron cuenta que todas las predisposiciones genéticas de un perro o un gato con la alimentación o se desarrollan enfermedades o se previenen por completo. Entonces, ya es que vieron que hay una relación directa entre lo que comen y las enfermedades que desarrollan. Entonces, ahí volvemos a darnos cuenta que estaban comiendo o que tal vez están comiendo lo que no deben comer. Es que volvimos a los perros, pues a las mascotas las volvimos como veganas. Y eso para mí es maltrato animal, la verdad. Porque es que siempre a uno le enseñaron, vea, si tiene colmillos son carnívoros. Total. Y para eso es, para desgarrar la carne, para poder... Y todos tenemos colmillos, pues los animales sin colmillos, somos animales carnívoros. Carnívoros, y el Instituto Smithsonian, que es el que los clasifica, los tiene clasificados así. Yo no sé por qué, en qué momento... los veterinarios y todo el mundo dijo que es que ya no son carnívoros. Ellos sí han entrado en un proceso de domesticación y ahí ellos han tenido que adaptarse, que es distinto adaptarse a cambiar uno su genética. O sea, ellos siguen siendo carnívoros. Les ha tocado adaptarse y en esa adaptación
es que nacen tantas enfermedades y tanta sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que tratamos algunas personas? Y yo he sido muy pionera en esto, y es que la gente se informe más. La comida natural no necesariamente tiene que ser comprada en marcas que hayan en el mercado. Ajá. Obviamente las hay y hay que tener ciertas precauciones a la hora de comprarlas. Pero uno podría hacer el alimento para su perro y su gato tranquilamente, y tenemos casi que todo en nuestra nevera. Lo que pasa es que hay que saber muy bien es cómo porcionar para cubrir los requerimientos nutricionales, y también que haya una inocuidad y una limpieza a la hora de prepararlo. Dentro de esta dieta natural, no sé si también de la dieta BARF, que es de la carne cruda, los productos crudos, la proteína cruda, hace parte de esta dieta natural. Sí, pues en dietas naturales, digamos que la más natural o la mejor para ellos es la cruda. Pero en todo este abanico de dietas naturales también están las dietas precocidas, pasteurizadas, e incluso las que son liofilizadas, que son, digamos, un alimento crudo que se les saca toda la humedad, conservando las propiedades, y se da seco. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que primero es muy costoso, o sea, Claro. liofilizar algo, y si uno quiere que sea realmente proteína animal, que es lo que realmente debería ser, va a salir muy costoso. Las que pasteurizan y lo hacen también precocido, lo hacen por el tema de eliminar un poco el miedo a las bacterias, Sí. que mucha gente tiene ese mito, de es que si yo le doy crudo, una bacteria le va a entrar al organismo de mi perro, de mi gato. Pero resulta que la acidez de los jugos gástricos de ellos es mucho mayor. Está hecha para desdoblar proteína animal. Uno veía que los gatos eran para cazar ratas. Exacto. Sí, las fincas que Y para pájaros. el control de las ratas. Y pues un gato no va a asar pues la rata para comerse la asadita. Pues, total, ¿no? y un perro no iba a conseguir por una caja Sí. con cereal y en Sí, bolitas. sí. Entonces, claro, son un montón de cosas que hemos ido dando y nos hemos ido diciendo, no nos hemos cuestionado, pero ¿por qué esto? Solo Sí, nos sí. cuestionamos cuando ya están muy enfermos. Entonces ahí sí, ciertas No, y cuando veterinarios- una persona como tú, pues lo hace a uno caer en la cuenta de esa situación, pues que realmente eso es cierto. Pues uno se pone a mirar, un gato no come asado, pues un gato no come pastica, pues no come un grano, no. No, es que eso es puro mercadeo, la Puro verdad. mercadeo, es la magia del mercadeo, Y que bueno, es tan ya maravilloso. hay marcas de concentrados que han hecho unos adelantos muy grandes, sobre todo para ya las condiciones de perros enfermos, entonces perros con daños pancreáticos, renales, con enfermedades digestivas muy grandes. Ahí sí uno recomienda más un concentrado medicado, que para eso hay casas que se dedican a eso. Sí. Pero de entrada, un perro o gato, ojalá empezara desde muy temprana edad, desde el destete, a comer solo natural. Y ellos tienen toda la capacidad de procesar crudo, incluso ellos, por su acidez, o sea, por el pH de sus jugos, ellos no van a hacer que una bacteria entre a su organismo, la van a eliminar. Y aparte, van a estar mucho más tranquilos, mucho más activos, porque la conversión de ese alimento, es decir, de la carne, de la proteína Sí. animal en energía, es mucho más rápida. Y el tracto digestivo, o sea, el colon de ellos es muy pequeño comparado con un omnívoro. Nosotros somos omnívoros, tenemos un intestino 6 veces nuestro tamaño, ellos lo tienen 2. Entonces, tienen que procesar más rápido para que no sufran de gases, para que no sufran de diarreas, de vómitos. Y en el alimento natural se puede evidenciar que todo eso se logra. Los perros están más hidratados, lo mismo que los gatos. Ellos, las deposiciones son pocas, son duras, son inoloras, o sea, los cambios son a todo nivel, tanto físicos, porque se ven más lindos, el pelaje es hermoso, pero también adentro empieza A a cambiar. pasar un montón de cosas que hace que uno vea a esos perros más fornidos, mucho más saludables, más activos y también más tranquilos. Son perros que normalmente son muy calmados, como muy amigables, porque el nivel de cortisol en su cuerpo también baja por estar con una alimentación tan buena y un sistema inmunológico muy alto. Uno pensaría que las deposiciones van a ser más fuertes que con un cereal, con una proteína animal. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque mira, cuando ellos comen cereal están comiendo un alimento seco. ¿Qué tiene que hacer su organismo?
liberan muchos jugos para poder desdoblar un alimento que necesita fermentarse porque es almidón, y luego sale y tiene que salir con mucha agua. Por eso el popó, cuando es de un concentrado, es pegajoso, huele mucho, es mucha cantidad. En el alimento húmedo, que es todo lo contrario, o sea, es antes un alimento rico en humedad, ellos no tienen que tomar casi agua, sus jugos gástricos no tienen que hacer tanto esfuerzo, y cuando sale, la mayoría del alimento se convierte en nutrientes, y cuando sale seco, al contrario, sale sequito, son unas bolitas compactas, y les ayuda a estimular las glándulas anales, que son las que en las peluquerías se las estimulan para drenarlas y quedan oliendo a limpio. Entonces los perros y los gatos que comen este alimento huelen mucho mejor, porque esas glándulas se drenan, se drenan naturalmente. Eliana, ya para terminar, ¿cuáles son los alimentos que podemos clasificar dentro de esos alimentos naturales propios para los perros y los gatos? Bueno, cualquier alimento libre de conservantes. Obviamente natural significa que no tenga ningún tipo de conservante o aglutinante para que permanezca más tiempo, se conserve. Muy importante que sea gran parte a base de proteína animal y de buena calidad. Esto que es un 75 a un 80% proteína animal. Ningún otro tipo de proteína, porque es que ellos, como tú dices, no son veganos, necesitan la carne, ya sea de pollo, de res, de conejo, de cordero. Sí, a eso te iba a preguntar, cualquier tipo de carne, de pollo, res, sí, cualquiera de esas le sirve. Y muy importante, pescado no. El hueso sí, también es recomendable. Pero al perro le gusta más, no tanto el pescado. Y huesos cartilaginosos. En la dieta natural es muy importante el hueso. Les aporta mucho calcio y les ayuda para la mandíbula. Eliana, muchas gracias. ¿Dónde te pueden consultar? Bueno, me pueden consultar a través de las redes en Natupet. Ahí nosotros, aparte de ofrecer soluciones alimenticias, también damos asesoría nutricional para gente que quiere iniciarse en este tipo de alimentación natural o que tienen perros con ciertas condiciones que necesitan que le demos asesoría para que se alimenten mucho mejor y mejoren sintomatologías o enfermedades. Eso es importante. Así que en natuped.com o en Natuped en las redes, Facebook e Instagram. Bueno, Eliana, muchísimas gracias por habernos acompañado, por enseñarnos tanto de esta alimentación que realmente estamos muy desenfocados y tenemos unos paradigmas enormes respecto a eso. Sí, Maritza, muchas gracias. Qué rico que la gente aprenda un poco más de todo esto. Muy importante. Gracias a ti. Gracias. Continuamos con Sandra y un nuevo invitado. Para empezar bien el día. Seguimos en impactopositivo.info y con un programa de verdad sensacional, la gente lo está disfrutando mucho y pues qué rico que terminemos con este tema que tiene que ver con la equidad, con la igualdad, términos que muchas veces se confunden y hoy vamos a darle mucha claridad en ese sentido, por lo menos vamos a tratar. Para ello hemos invitado a Juan Diego Giraldo. Juan Diego es docente de lingüística, es corrector de textos y además estudiante de Derecho. Con él aprendemos hoy en Impacto Positivo, lo saludamos. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, Sandra. Espero que estés muy bien, estoy excelente y muy agradado de estar aquí en este set tan especial para mí. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, sobre todo por el tema que traemos, que quizá puede que incluso despierte ciertas suspicacias, claro, que puede llegar a ser incluso controvertido. Y la idea pues es más llevar un mensaje, ¿cierto? Frente a lo que es la equidad, frente a lo que es la igualdad y cómo en un país como el nuestro lo vivimos, ¿cierto? Desde tu profesión, nos puedes contar entonces un poco, si partimos de esa diferencia, yo creo que vamos a arrancar bien. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a partir de esa diferencia, pero además vamos a tocar otro tema que nos va a enlazar perfectamente este contexto, y es precisamente la justicia social. Ajá. ¿Por qué vamos a llegar allá entonces, cierto? Para entender obviamente que es la equidad, ese punto de partida que de una u otra forma nos va como a permitir pues establecer los distintos análisis que a partir de aquí vamos a tratar. Entonces, bueno, me preguntaba la diferencia inicialmente y yo te lo podría resolver de una manera muy sencilla. La igualdad es simplemente mencionar que a todo el mundo le corresponde lo mismo, que a todos nos toca lo mismo, que todos estamos en el mismo escenario. Mientras que la equidad es partir por entender que como seres humanos somos diferentes, ¿cierto? Y que por ende todo el mundo no puede tratarse de la misma forma, sino que todos en cierta forma requerimos un trato diferencial, obviamente para valorar que cada quien es un mundo diferente, que cada quien parte desde un punto de vista diferente y que al mismo tiempo pues requiere que sus características sean valoradas de la manera indicada, pero que además se respeten esas diferencias que como sujetos tenemos. Y pues te hablo desde el sujeto individual, pero también del sujeto colectivo, claro, porque somos cultura y esa cultura es la que nos hace ser quienes somos, la que nos da ese toque elemental. Entonces, bueno, a partir de ahí ya vamos a establecer múltiples elementos que de una u otra forma se presentan también como punto de partida para los principales problemas que tiene una nación como Colombia. Exacto, bueno, muy bien. Vamos a tocar ahí temas también sensibles, pienso yo. Así es. Porque una nación como Colombia, como tú lo has dicho, encuentra dificultades. Si estamos hablando de justicia social, que parte de estos dos términos que estamos describiendo, que es la igualdad y la equidad, entonces, ¿cómo manejarlo? Es decir, si desde la equidad, como lo estás explicando, tenemos que partir que somos seres distintos, ¿cierto? No puede ser que el trato sea igual porque tenemos ciertas particularidades que desde la equidad las tenemos que manejar. Y muchas veces aquí hay muchos escenarios en que hablamos es de igualdad, no, eso tiene que ser igual para todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo lo vamos a resolver? Mira, más allá de dar, digámoslo así, una respuesta, yo presento un planteamiento que, por ejemplo, desde el derecho se asimila de una manera bien interesante. Desde el derecho no se habla propiamente de la igualdad, sino de la justicia material, ¿cierto? Perdón, la igualdad material. Okay. No justicia material, sino igualdad material. Sí, sí, sí. Cuando propiamente vamos a hacer referencia a la equidad, ¿cierto? Yo te lo voy a explicar también en términos ampliamente sencillos. Todas las personas somos un mundo diferente. Todas las personas tenemos pensamientos diferentes. Todas las personas tenemos habilidades distintas. Por ejemplo, tú puedes ser muy buena en el área de la comunicación, pero hay personas que no tienen la capacidad de venirse a sentar y a dirigir un programa, pero tienen una amplia capacidad para desarrollar problemas matemáticos, ¿cierto? Correcto. No todos estamos sometidos a lo mismo. En algún momento, sobre todo cuando estábamos en el máximo apogeo de la pandemia, escuchaba un epígrafe muy bonito, al cual pues nunca le mencionaron el autor. Decía básicamente que todos no nos encontrábamos en el mismo barco, que todos nos encontrábamos en el mismo mar, ¿cierto? Algunos en barco, otros en balsa, otros nadando y con un salvavidas, y otros en contra de la corriente, porque esta pandemia sobre todo nos enseñó que obviamente existen unas grandes brechas a nivel social y económico, y eso es precisamente lo que nos han querido dar a entender desde el inicio, que esas brechas se deben mantener y se deben sostener para poder que exista un equilibrio no solamente económico y político, sino también social. Entonces, por ejemplo, cuando ya se habla de equidad y de justicia social, hay ciertos sujetos que vienen a igualar ese discurso con corrientes políticas, por ejemplo, como el comunismo y el socialismo, una idea que ampliamente no corresponde
a esos principios que aquí le están mencionando, ¿cierto? Entonces, mediante los disfemismos, pues muchas veces se pretende aludir a ciertas ambigüedades que de una u otra forma perjudican este discurso y que nos hacen olvidar, escúchame muy bien esto, que nosotros no necesitamos, digámoslo así, rendirle pleitesía a un Estado. Tenemos que obedecer obviamente la Constitución y la ley, pero nuestra gratitud hacia el Estado colombiano, o por lo menos hacia los últimos gobiernos que han dominado o que han gobernado, valga la redundancia, nuestra nación, no se debe ver visibilizada simplemente en conformarnos con todo lo que acontece a nuestro alrededor, sino que más allá de todo esto hay algo muy importante, y es entender que los políticos son servidores públicos. Y como servidores públicos están encargados de hacer lo que les ordena la Constitución y la ley en materia de la protección de nuestros derechos fundamentales que están consagrados en distintos tratados internacionales, en tratados que han sido suscritos a través de distintos elementos que se consagran, inclusive dentro de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de Colombia. Entonces, lo primero es que obviamente debemos ser respetuosos de la Constitución y la ley, lo reitero, pero siempre debemos ser una ciudadanía activa, crítica y pensante, para que comprendamos que así nosotros tengamos ciertos privilegios, existen personas en serias condiciones de vulnerabilidad que requieren un tratamiento especial, y es ahí donde yo vengo a hablarte de lo que es la equidad propiamente. Entonces, por ejemplo, un chico en situación de discapacidad tiene ciertos retos al momento de enfrentarse al sistema educativo colombiano, porque no está preparado para recibir a las personas que tienen capacidades diversas. Porque la misma formación, claro, en este caso, por ejemplo, de una persona que cuenta con todas sus facultades, por decirlo así, y que se le puede facilitar el aprendizaje de X o Y, temática, exacto, gracias. Exacto. Pero entonces, ¿cómo acortar esas brechas? O sea, ¿cómo podemos trabajar en pos de eso? De que efectivamente desde la equidad, que es quizá donde nos vamos a enfocar, porque me gustó mucho ese símil que hacías con ese océano en el que unos van en crucero, otros van en chalupa, otros van nadando, otros van con un flotador. Se ve claramente la desigualdad, pero ¿cómo lograr entonces la equidad desde esos distintos escenarios en los que la vida nos mueve? Bueno, nosotros infortunadamente no somos gobernantes, no todos los colombianos somos gobernantes, pero hay algo muy importante y muy esencial que a mí sí me gustaría mucho mencionar, y es que debemos formarnos como ciudadanía crítica. Para formarnos como ciudadanía crítica, primero deberíamos comenzar indagando más acerca del entorno en el que estamos, conociendo más el estado en el que nos encontramos, conociendo más acerca de lo que la ley y la Constitución nos permite y los distintos tratados suscritos a nivel internacional. La lectura es ese fundamento importante, trascendental y esencial. Cuestionar todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor y no olvidar jamás que los servidores públicos no son personas que están ahí para hacernos favores, sino para cumplir con lo que la Constitución y la ley les ordena. Porque son nuestros trabajadores, son nuestros servidores públicos, como su mismo nombre lo indica. Entonces, siempre invitar a que la ciudadanía activa y crítica se mantenga siempre en movimiento, ¿cierto? Valga la redundancia. Y que constantemente se está informando de todo lo que acontezca en el país, siendo crítica, responsable y obviamente pues teniendo también las discusiones y el encuentro de las ideas que se presentan entre uno y otro sujeto. Perfecto, nos vamos a quedar con ese mensaje hoy, Juan Diego, porque el tiempo pasa deprisa acá en impactopositivo.info, sobre todo a salir de esa pasividad en la que normalmente caemos los ciudadanos de a pie, y lo dices tú claramente, los servidores públicos están para eso, para servir al país, para cumplir su función, pero sobre todo si asumimos una actitud más activa, si nos involucramos más y conocemos más, podemos incluso
disminuir esas brechas tan amplias que hay, sobre todo en un país como Colombia. Creo que vamos a tener ocasiones, espero, de profundizar más este tema, de tenerte nuevamente con nosotros aquí, Juan Diego. Quiero agradecerte y de pronto no sé si nos quieras dejar un mensaje final para terminar el programa de hoy. Así es, a todas y a todos quienes escuchan, quienes ven este programa que causa un impacto tan positivo en la población, quiero invitarles y reiterarles esa invitación a que se mantengan muy activos y muy activas, siempre en constante movimiento ciudadano, en constante cuestionamiento de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto para defender de manera unánime y de manera permanente nuestros derechos y los derechos de aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder a la información como lo podemos hacer nosotros y nosotras desde cada una de nuestras perspectivas. Siempre mantenernos en movimiento y con esa mentalidad crítica de manera permanente. Gracias, Juan Diego, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y es un honor poder estar aquí con esta audiencia tan pero tan especial. Un abrazo muy fuerte. Gracias, para todas y todos. Ok, Juan David Giraldo. Juan Diego. Perdón, Juan Diego Giraldo. David Diego, en fin, Juan Diego Giraldo, gracias por estar con nosotros. Y siempre bienvenido. Vamos a una pausa y regresamos con Mari para despedir este gran programa de hoy. Para empezar bien el día. Vaya despedida la de hoy. Sí. Hoy fue con todo. Con todo. Disfrutamos mucho el programa de hoy, impactopositivo.info. Creo que grandes enseñanzas nos deja. Muy buenas y muy importantes. Así es. Agradecimiento a todas las personas que estuvieron ahí tan conectados con los temas que planteamos el día de hoy. A nuestro equipo de producción, tal vez siempre los dejamos para el final, pues hoy los vamos a hoy empezamos a despedirnos con ellos. Eso, gracias Mauro, gracias Juanga por estar detrás de esta producción tan maravillosa. Y pues obviamente agradecer a nuestros invitados que con sus temas son los que permiten que este espacio sea grande. Sí, señora. Hoy con Eliana Hoyos me encantó este tema de la alimentación natural para los perros y los gatos, para esas mascotas que de la noche a la mañana las volvimos veganos, no comen sino cereal, granos, y esa no es su comida por instinto, por ADN, no es la comida. Y hemos dedicado a dañarle su ADN. Tremendo. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta y con la mejor intención. Claro, seguramente. Buscamos la mejor alimentación, pero ¿qué tan mejor es cuando le estamos cambiando todo ese metabolismo que ellos traen en su naturaleza? Claro. Eliana nos ayudó mucho a comprender todo ese tema y le agradecemos por estar con nosotras hoy aquí. También quiero agradecer a Felipe Zapata con ese tema de la muerte, que es un tema que casi que evitamos. Parece que no queremos hablar de eso. Que evitamos y que es inevitable. Exactamente, que evitamos y que es inevitable, que nadie va a salir vivo de este mundo. Nadie se salva. Cuando hay familias que se enfrentan a un diagnóstico definitivo desde lo médico, como hay otras herramientas que pueden ayudar en el proceso de acompañamiento a la familia, a esta misma persona que va a trascender. Creo que este es un programa para ver y volver a ver. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Y esperamos que de verdad haya llegado a muchos corazones. Y pues Juan Diego Giraldo. Juan Diego Giraldo. Estaba yo con Juan David, pero no, es Juan Diego Giraldo, un chico maravilloso, escritor de poesía además, porque estoy hablando con él. Él es corrector de textos, está estudiando Derecho. Y pues ese tema de la justicia social, bien interesante. Y la diferencia entre igualdad y equidad.
uno diría que son palabras sinónimas. Ajá, y solemos confundirlas. Nada que ver, son dos cosas distintas, la equidad y la igualdad, y tiene que ver mucho con la justicia social, así que también agradecerle a él por todo lo que aportó hoy en impactopositivo.info y a ustedes, nuestros seguidores, que estuvieron hasta el final y que siempre están aquí. Que nos acompañan tan fielmente cada 8 días en esta hora y que tienen ahí todo el tiempo en YouTube y en nuestra página para visitarnos y para ver cuántas veces quieran los programas y los temas de su preferencia. Así es. Y recuerden, el mensaje de Bloom Ecoworking, ahí lo vemos, háblate bonito, florece, riégate. Así, esas son las palabras que nos encontramos en todos los lugares de Bloom. Y es verdad, hay que tratarnos con delicadeza, con cariño, con dulzura, ser compasivos con nosotros mismos. Yo creo que de esa manera pues podemos proyectar eso también a los demás. Así es. Y en lo que uno piense, como es adentro, es afuera. Estamos de adentro hacia afuera. Así es. Suscríbanse a nuestro canal, ahí en la campanita, y recuerden seguirnos también en nuestra página web www.impactopositivo.info, donde ponemos noticias de actualidad, de interés. Mejor dicho, es una página también muy completa. Muy de impacto positivo. Ajá. Vamos a seguir impactando positivamente. Nosotros nos vamos a ir a ver qué logramos hacer para seguir impactando. Y ustedes, pues, gracias de verdad por estar ahí. Les mandamos un abrazo. Nos vemos. Adiós. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer. Ideas que generan solución. Noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología,